Tomen su lugar. Los teenagers, los jóvenes, van a salir con su maestra. Vamos a dar un tiempito para que salgan. ¿Ya estamos grabando video? Sí, muy bien. Porque es nuestro video piloto, ¿verdad? Es nuestro primer video. Posiblemente los hermanos de Denver van a ver este video la próxima semana. Entonces yo quiero primeramente mandar un saludo a la iglesia de Denver, iglesia Amigos de Denver, que a través de esta plataforma que el Señor nos da, y que vamos a estar primeramente Dios pronto en YouTube, pueda el mensaje no solamente llegar a ellos y que pueda edificar sus vidas, sino que también pueda llegar a otras personas. Obviamente, ya he dicho esto antes, tendré que ser muy limitado en lo que comparto para que cuando salgamos de YouTube no nos quiten, no nos quiten del canal, ¿verdad? Por lo que decimos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Entonces, bueno, trataré de contenerme y si no, pues que nos quiten. No se crean. Así que, hermanos de Denver, un saludo fuerte desde Las Vegas, Nevada. Esperamos verlos pronto, a finales de este mes, así de que será un gusto ahí estar compartiendo con ustedes. Muy bien, estamos celebrando entonces el mes de la hispanidad y no sé si ustedes sabían, pero el presidente Lyndon Johnson en 1968, él declaró el 15 y 16 de septiembre como la semana para los países hispanos. Se celebró en el 1968 y él abrió esa oportunidad para que el día 15 y 16, y bueno, durante esa semana se estuviera celebrando el mes, bueno, en este caso los días o la semana de la hispanidad. Y no es hasta en 1988 que Reagan, el presidente Ronald Reagan, él abrió esta celebración de el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Y por eso no es que se celebre solamente en el mes de septiembre, sino que parte también, la mitad del mes de octubre se celebra lo que nosotros conocemos como el mes de la hispanidad. Si usted pues se ha metido bastante a ver qué es lo que se celebra en estas fechas, se podrá dar cuenta que no son solamente los países que celebramos como tal la independencia, que viene siendo México, que es el 16 de septiembre, Centroamérica, todo Centroamérica celebra su independencia el 15 de septiembre, y creo que es Chile, y no sé si es Bolivia o Venezuela, otro país que también lo celebra en el mes de septiembre. Los otros países latinoamericanos lo celebran en otras fechas. Pero Reagan, por lo que estaban siendo los hispanos desde 1968 hasta el día de hoy, que se celebra el mes de la hispanidad, pues obviamente se celebra lo que los hispanos están haciendo y están aportando de alguna manera a este país tan bello, que es un país que nos ha dado la oportunidad a muchos de nosotros llegar a habernos superado de alguna manera en varias áreas, académicamente, incluso por los trabajos que este país nos ha ofrecido. Entonces, como hispanos, estamos muy agradecidos por lo que este país ha aportado para nosotros. Sin embargo, hoy también podemos darnos cuenta de lo que nuestros países están sufriendo, ¿verdad? Ustedes saben lo que está pasando en México, tristemente lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en los países también de Centroamérica, los países suramericanos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de libertad, estamos hablando de una independencia, ¿verdad? Tal vez de algún sufrimiento, de alguna esclavitud que nosotros podamos, como países, estábamos sujetos, ¿verdad? A un dominio, en este caso, de nosotros como hispanos, de los españoles. Pero ahora vemos nosotros de que mucha gente está emigrando, no solamente a Estados Unidos, déjenme decirles, España se ha vuelto muy popular para los países también latinoamericanos para irse a vivir a España. Algunos países como México, como Bolivia, Ecuador, me he sorprendido que hemos ido a visitar estos países, como la gente no necesariamente está viniendo a Estados Unidos, sino que también están inmigrando a España y otros países también europeos. Entonces, si bien celebramos una libertad, ¿verdad? Como nación, a veces nosotros no necesariamente hemos salido de la esclavitud, ¿verdad? Que de alguna manera hemos sido oprimidos. Y yo por eso quiero hablar esta mañana acerca de que no importa lo que nuestros países puedan estar sufriendo, pero nosotros, iglesia, debemos de entender que la única libertad que nosotros podemos tener es en Cristo Jesús.
De hecho, cuando el pueblo de Israel estaba sometido, ¿verdad?, a la esclavitud de los egipcios, ¿verdad?, el único que los podía liberar, ¿quién era? Dios. Tuvieron que pasar más de 400 años de esclavitud antes de que Dios hiciera el milagro de libertarlos, ¿verdad?, de la esclavitud del pueblo de Egipto. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, nosotros como personas individualmente vivimos ciertas esclavitudes. Y yo quiero hablarte hoy acerca de lo que significa, y creo que ahí está, si le pueden dar un clic más, creo que ahí está el título de mi mensaje, ¿verdad? Viviendo la libertad en Cristo. Viviendo la libertad en Cristo. Y le puse un subtema: no más esclavos. Si bien nosotros podemos estar oprimidos, iglesia, nosotros como hijos de Dios ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos tampoco del pasado. Así que Juan, de hecho, el Señor nos dice ahí en Juan, dice, por tanto, ¿verdad? Y conocerán ustedes la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Y estas palabras son las palabras que Jesús le estaba diciendo al pueblo judío. De hecho, en el versículo 31, que usted encuentra esta cita en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, leemos: por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él. O sea, no todos estaban creyendo en Jesús, pero sí habían ciertos judíos que estaban creyendo en el mensaje que Jesús estaba trayendo a ellos. Entonces Él les dice: si ustedes permanecen en mi palabra. Y un ojo a eso, iglesia, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos permanecer en lo que las leyes o los candidatos nos puedan decir, ¿verdad? Hoy que estamos ahorita por llegar a elecciones, no importa lo que un candidato pueda ofrecer o no, lo que nosotros nos dice la palabra que nos va a traer libertad es escudriñando su palabra. Por eso Jesús les dice: si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Y cuál es su palabra? No solamente lo que Él dijo verbalmente, sino que la palabra que tenemos escrita, o sea, la Biblia. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ustedes saben que como iglesia nosotros estamos encaminados a decirles siempre que no necesitamos solamente creyentes, porque la palabra dice que aún hasta los demonios creen. Nosotros andamos buscando, Dios anda buscando, Jesús anda buscando realmente discípulos de Él. Por eso Él dice: si ustedes permanecen en mi palabra y son mis discípulos, dice, entonces van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Entonces la verdad, iglesia, es la misma palabra de Dios. En Gálatas 5:1, también el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, Dios ha hecho en muchos de nosotros una transformación. Nos ha dado una nueva vida. Si cada uno de nosotros pudiéramos dar un testimonio de lo que era nuestra vida pasada, muchos de aquí se asustarían. Pero de ahí el Señor nos sacó, de la esclavitud del pecado, y ahora Él nos ha hecho libres. Muchas personas no vienen al Evangelio, no reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas porque tienen temor de perder su libertad. Tienen miedo de perder su libertad. Tienen miedo de volver, según ellos, a hacerse esclavos de una religión de prohibiciones. Porque a veces eso es lo que hacen muchas iglesias, o eso es lo que hace la religión. Se forma en un montón de reglas de prohibiciones. Pues les han predicado un evangelio lleno de prohibiciones y no un evangelio de verdad, de libertad. Y no es que existe un evangelio realmente de prohibiciones, no hay un evangelio de prohibiciones. Entonces predican algo a la gente que es muy difícil de llevar. Y solamente la libertad en Cristo es de lo que nos hace nosotros realmente ser verdaderamente libres. No una ordenanza de cosas que nos pueda exigir. Entonces, por medio de la predicación del Evangelio, las personas son tocadas por el Espíritu Santo. No son tocadas por un sermón que dé un pastor, un evangelista, por la mesa directiva o una iglesia local. No, la gente es transformada cuando el Espíritu Santo toca sus vidas. Y cuando dejan que el Espíritu Santo toque sus vidas, es a través del Espíritu Santo de Cristo que viene la verdadera libertad en nosotros. Entonces, Cristo viene a la vida de esas personas y les da la libertad completa de sus pecados. Son libres de pecado, son libres en Él. Y ya no hay más condenación, pero lastimosamente después en la misma iglesia local, en la misma iglesia puede existir una regla de normas que es salvación a través de Jesús más. Ese más se lo queremos poner nosotros los cristianos. Y yo no estoy hablando aquí de libertad, sino que quiero hablar realmente de lo que significa vivir una verdadera vida en Cristo.
Entonces, como la gente muchas veces se somete a las reglas que una iglesia local o una denominación pueda tener, surgen preguntas como, entonces, ¿es pecado bailar? Surge la pregunta, entonces, ¿es pecado oír música mundana? Entonces, ¿es pecado ir al cine? Entonces, ¿es pecado jugar fútbol? Entonces, ¿es pecado fumar? Entonces, ¿es pecado hacer drogas? Entonces empezamos con todas las preguntas, porque no han entendido de que la libertad en Cristo no nos da libertinaje. La libertad en Cristo nos hace vivir una vida transformada a través de su Espíritu Santo. Pero porque vivimos unas reglas en las iglesias, entonces las personas se hacen todas estas preguntas. Les aseguro que alguno de ustedes dice, uy, yo le tenía esa pregunta al pastor, pero ya no se la voy a hacer. Porque se preguntan, ¿es pecado toda la lista que les di? Y Dios no quiere eso. Dios te ha dado libre albedrío. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. O sea, Él no te va a torcer el brazo. Él simplemente te dice de que Él quiere hacerte libre. Y si tú eres libre en Él, Él te va a dar esa libertad. Y si no, tendrás una consecuencia de no haber obtenido esa libertad. Entonces, yo quiero contestar tal vez la pregunta con 4 puntos esta mañana a través de cómo entonces podemos vivir verdaderamente la libertad en Cristo que Él nos ha dado. ¿Cómo podemos vivir verdaderamente la libertad que Cristo nos ha dado? Bueno, primero, y si quieres anotar, sería muy bueno que anotes todas estas citas. Hay muchas, pero por tiempo no podemos hablar de tantas citas que hay. Pero Romanos. Si usted quiere buscar en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 16. Entonces, lo primero, ¿cómo podemos vivir nosotros verdaderamente la libertad que Cristo nos ha dado? Bueno, comprendiendo que ninguna norma, escuche esto, comprendiendo, y lo voy a decir despacio para que Fabiola lo pueda traducir bien el punto, comprendiendo que ninguna norma o ley puede cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Comprendiendo que ninguna norma o ley puede cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano, porque de iglesia somos pecadores. Somos pecadores y esa ley nadie la puede cambiar en sí. Todos tenemos un viejo hombre o una vieja mujer, porque pensarán que solamente el evangelio es para los hombres, no es para las mujeres también. Todos tenemos un viejo hombre. Y hasta en aquel día que el Señor venga y nos dé esa santificación completa, podemos realmente ser libres del viejo hombre. Pero mientras tanto, iglesia, estamos luchando con el viejo hombre. Entonces Pablo lo dice de esta manera. El apóstol Pablo, el personaje que escribe más de un 60% del Nuevo Testamento, escribe esto. Un hombre que ¿quién de nosotros le puede llegar? Ni siquiera a su calzado. No podemos. Y el Señor lo escoge y Pablo dice esto. Oiga lo que dice Pablo. Y estoy leyendo una versión más actualizada para que lo podamos entender lo mejor posible. Entonces dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Oiga, Pablo diciendo, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. O sea, hay una ley espiritual, pero yo, dice Pablo, reconozco que soy carnal. Entonces, la primera actitud que nosotros tenemos de reconocer es de que nosotros somos carnales. Por eso es que tú le fallas a Dios. Por eso es que yo le fallo a Dios. Por eso es que el mundo le falla al Señor, porque tenemos una naturaleza carnal. Pero dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero y al contrario, dice él, lo que aborrezco, eso hago. Entonces Pablo dice, yo soy carnal y lo reconozco. Porque a veces cuando hago el mal, lo reconozco que me está afectando, sin embargo, lo busco por hacerlo. O sea, eso es lo que el cuerpo nos pide. Entonces el cuerpo te dice a ti, dando un ejemplo de las preguntas que tú te hacías. ¿Es pecado entonces fumar? ¿O es pecado bailar? ¿O es pecado ir al cine? ¿O es pecado jugar un deporte? ¿Es pecado ir a la playa y ponerme un traje de 2 piezas? ¿Verdad? O sea, mucha gente se hace todo ese tipo de preguntas. Entonces dice Pablo, es que debemos de reconocer que el hombre carnal está en nosotros. Por lo tanto, va a haber un impulso de caer en el pecado, en caer en la maldad. Y él agrega en versículo 16, y ya que hago lo que no quiero, dice. Oiga eso, y ya que hago lo que no quiero. La gente cuando peca no es que quiera pecar. Sin embargo, hay algo que lo atrae. Hay algo que le hace abrir los ojos así enormes, ¿verdad? Y decir, sé que esto está malo, pero ¿cómo quiero? Por ejemplo, les pongo un ejemplo de salud. Aquellos que manejamos triglicéridos altos, colesterol alto, presión alta, ¿verdad? Uno sabe que comer tacos es malo.
Pero como mi cuerpo carnal dice, es que la grasita, el chilito, ¿verdad? La tortillita, ¿verdad? Entonces no le hace, ¿verdad? Pero yo me como 3, 4 tacos, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el cuerpo carnal. Sabemos que trae un mal beneficio a nuestro cuerpo, pero como nos atrae, caemos en la tentación. No por decir otras cosas más fuertes, iglesia, como un adulterio, como la fornicación, ¿verdad? Como la droga, alcohol, todo aquello que nos hace daño. El cuerpo es atraído, el cuerpo es seducido. Y Pablo dice, es una lucha que tenemos. Y él dice, versículo 16, y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con lo que la ley es buena, dice él. Y luego agrega, versículo 17, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Entonces, Pablo habla de que hay una lucha carnal con el hombre carnal y hay una lucha con el hombre espiritual. Porque aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Sin embargo, sabemos que cuando salimos de este lugar, tal vez el momento más espiritual, si es que lo vives tú, el momento más espiritual de tu semana es el día domingo. Porque aquí venimos, alabamos al Señor, lo adoramos, escuchamos una palabra y posiblemente es la hora y media más espiritual que tú vives en tu vida. Pero saliendo de aquí, empezamos con la lucha de la carne. Empezamos a luchar con lo que Pablo dice. Entonces, que nos digan que algo es prohibido, eso no puede quitar de mi carne el deseo de hacerlo. Yo te puedo decir 1000 veces, no tomes, no fumes, no caigas en adulterio, no forniques, no veas cosas que no debes, yo te lo puedo decir. Pero eso no quita de que tú no lo hagas. No quita que tú no lo hagas. Entonces, tenemos una lucha. Entonces, la única forma de cambiar nuestra vida no es por medio de leyes, no es por medio de legalismos, no es por medio de prohibiciones, sino por medio de la libertad que Cristo realmente nos está ofreciendo. Él nos ofrece esa libertad y solamente vamos a poder vencer al hombre carnal si tenemos realmente al Espíritu Santo en nosotros. Punto número 2. Entonces, ¿cómo podemos vivir verdaderamente la libertad en Cristo? ¿Qué nos da? Punto número 2. Comprendiendo que el verdadero cristianismo no es de prohibiciones, sino de decisiones. Lo vuelvo a decir. Comprendiendo que el verdadero cristianismo no es de prohibiciones, sino de decisiones. No se trata de lo que yo te pueda prohibir, no se trata de lo que una denominación te pueda prohibir, no se trata de lo que alguien te diga y te prohíba que hagas, no se trata de eso, se trata, iglesia, de decisiones. Y Pablo escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia que es una de las que más guerra le daba en cuanto a su santidad. Pablo escribe a Corintios en el capítulo 10, versículo 23, y dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, en otras palabras, tú tienes toda la libertad del mundo para hacer lo que tú quieras con tu vida. Tienes toda la libertad. Y Pablo está diciendo, lo está dejando bien claro, lo puedes hacer todo, pero no todo te conviene y no todo te edifica. Entonces, nuestras decisiones son las que dan el cambio. No una prohibición, sino que yo decido. Yo decido si me emborracho. Yo decido si fornico. Yo decido si adultero. Yo decido si le falto respeto a mis padres. Yo decido si ando peleando con mis hermanos. O sea, son decisiones, iglesia. No es prohibiciones, no se trata de prohibiciones, se trata de decisiones. Entonces el cristianismo es la libertad de elegir con la ayuda del Espíritu Santo lo que es conveniente y edificante para mi vida. Y solamente, iglesia, esto debes de entenderlo, solamente el Espíritu Santo te puede ayudar en esta área. A vivir una vida recta delante del Señor, una vida para nuestra familia y para nuestro testimonio cristiano para otras personas. O sea, tú no puedes estar en contra de que alguien fume, de que alguien tome, de que alguien ande malos pasos, si tú a la misma vez, de vez en cuando también lo haces. No puedes. Y hoy te voy a decir un poco más acerca de eso. Entonces, se trata no de prohibiciones, iglesia, sino de decisiones. Nosotros como hijos de Dios, cada día, en cada momento de nuestra vida, tomamos decisiones. Porque Satanás, déjame decirte que él no anda como león rugiente viendo cómo devora a los que están ya devorados, a los que están en el mundo, a los que están en pecado, a los que están en maldad. Esos ya están devorados. Dios anda detrás de ti. Dios anda detrás de aquellos que asisten a una iglesia, que están procurando cambiar su vida.
dar frutos dignos de arrepentimiento. Detrás de ellos anda Satanás. O sea que tú y yo estamos expuestos a las garras de Satanás para ser devorados. Él se enfoca en nosotros. Los de afuera no, eso ya los tiene ganados. Él se enfoca en ti, se enfoca en mí para destruirnos. Por lo tanto, nosotros cada día, cada instante, debemos de tomar decisiones que agraden a Dios. Tercero, entonces, ¿cómo podemos vivir verdaderamente la libertad que Cristo nos ha dado? Bueno, comprendiendo que la libertad no significa libertinaje. Comprendiendo que la libertad no significa libertinaje. Judas, que no es Judas Iscariote, sino que otros los apóstoles, ¿sabían que habían dos Judas dentro de los apóstoles de Jesús? Habían dos Judas. Judas Iscariote, el que lo entregó, y había otro apóstol Judas. Bueno, Judas, el bueno, escribe en este libro de Judas, capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente. Oiga esto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oiga eso. O sea, que dentro de las iglesias, no solamente en el mundo, sino que dentro de las iglesias, si nosotros, iglesia, no damos frutos de arrepentimiento bajo la libertad que Jesús nos ha dado, entonces nosotros nos convertimos tal vez en parte de este grupo. Estamos solamente entrando como encubierto. ¿En qué sentido? Que me vienen a llegar a la iglesia para que digan que soy cristiano, para que digan que soy santo, para que digan que soy salvo. Pero ya fuera de la iglesia vivo mi vida como yo quiera. Entonces no se trata de que la libertad que Dios te ha dado a través de Jesús, tú la vivas como un libertinaje. Él quiere que tú seas luz en medio de las tinieblas. Iglesia, vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Y ahí donde Él quiere que nosotros seamos luz. Entonces Judas escribe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, dice, impíos, que impíos significan, ¿verdad? Hombres que están en el mundo, que convierten, dice, el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay mucha gente que vive así. Eso es muy triste, iglesia. Porque la palabra del Señor también dice que mayor condenación hay para aquellos que saben el bien y no lo hacen. Así dice la palabra. Entonces tú no puedes vivir vidas dobles. O eres un hijo de Dios renovado por la sangre de Cristo, o mejor vete al mundo. Mejor vete al mundo, pero Dios anda buscando hombres y mujeres que sean realmente transformados por el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que comprender que ser salvo y tener seguridad de nuestra salvación no significa que vamos a vivir en libertinaje. No te vayas con la finta de aquellos que dicen una vez salvo, siempre salvo. No, iglesia. La salvación costó la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, por tus pecados, por los míos. Hay que cuidar nuestra salvación. Sin embargo, reconocer que hay un hombre de pecado dentro de nosotros, más con ese conocimiento, con ese concepto que nosotros tengamos, que hay un hombre de maldad dentro de mí, que me va a empujar a hacer lo malo, más aún, iglesia, debemos de vivir vidas santificadas y cuidar nuestra salvación. Entonces tenemos que comprender eso. No podemos ser esclavos del pecado, no podemos ser esclavos del pasado. Tenemos que comprender que la salvación, iglesia, tiene que ver con la seguridad que Cristo ya nos limpió una sola vez y para siempre. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio. Y número 4, contestando la pregunta, ¿cómo podemos vivir verdaderamente la libertad de Cristo que Él nos ha dado? Te voy a dar 3 cosas que podríamos hacer nosotros. Comprendiendo los 3 puntos claves para vivir la verdadera libertad en el Señor, debemos de primeramente conocer y ser primero conscientes de nosotros mismos. Mi conciencia. Tenemos que reconocer que hay muchos temas en la palabra de Dios que no están definidos, si son pecado o no son pecados. Pero la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida ha limpiado nuestra conciencia. Te doy unos ejemplos. La Biblia no dice, ¿verdad?, que no fumes. La Biblia no dice tampoco, ¿verdad?, que no tomes alcohol. Y ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? La Biblia no dice que no tomes alcohol. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?,
los sacerdotes o los obispos, ¿verdad? No dados al mucho vino. Eso da a entender de que tal vez hay un límite, gracias, un límite, ¿verdad? Para el alcohol. Pero si yo sé de que yo no me puedo limitar, a mí me dan una y me tomo como 10, ¿verdad? Porque la primera es nomás para arrancar, ¿verdad? Entonces, conociendo mi viejo hombre, yo lo tomo. ¿Entiendes, iglesia, lo que te estoy diciendo? Entonces se trata de dominio propio, pero si tú no puedes manejar tu dominio propio, vas a caer en las garras del enemigo. Vas a caer. Otro ejemplo, no hombre, yo nomás con un toquecito, ¿verdad? Con eso está bien, ¿verdad? Y no, te das el toquecito y vas a seguir. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos, iglesia, nuestros cuerpos canales son adictivos. Son adictivos. Yo te he dado el ejemplo de los tacos, yo sé de todo lo que padezco, pero a mí me ponen enfrente tacos y me los devoro. Y yo sé que son mal para mi cuerpo, porque somos adictos, iglesia. Por lo tanto, tenemos que tener dominio propio nosotros. Entonces, primeramente, nuestra conciencia. Ser conscientes. Y mira lo que escribe el escritor a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo? Mira lo que dice. Apunta esta cita y vuelve y léela en casa otra vez, pero te la leo nuevamente. Dice, ¿cuánto más? Es una pregunta que hace el escritor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? O sea, dice, piensa en la sangre derramada de Jesús. Dice, el cual mediante el Espíritu eterno, Espíritu con E mayúscula, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. En otras palabras, iglesia, todos, dije, somos tentados. Y mira, te vas a acordar de mí, le pido al Espíritu Santo que traiga a tu memoria lo que hemos dicho esta mañana. Saliendo de aquí, tú te vas a dar cuenta que tú eres puesto a prueba. Por lo que ves en televisión, a donde te vas a ir después, lo que vas a hacer o lo que vas a hacer durante la semana. Tú estás puesto a prueba. Por eso dice la palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores. O sea, escuchamos y entendemos. Pero el único que te puede traer a tu espíritu, no a tu viejo hombre, sino que a tu espíritu nuevo en Cristo Jesús, es que cuando tú vas a hacer algo malo, el espíritu está diciendo, Edwin, eso está mal. Lo que estás a punto de hacer está mal. Entonces, primeramente, ¿y sabes qué? Tú podrás engañar a todo el mundo si tú quieres. A Dios no, y a tu conciencia tampoco. No puedes engañar a tu conciencia. Por eso, el primer paso, iglesia, es mi conciencia. Ser conscientes. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Por lo tanto, cuando mi conciencia, que ya no está cauterizada, ni insensible, ya no, iglesia. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres lavado por su sangre preciosa. No eres perfecto, pero entras en un proceso de santidad. Entonces, hay nuestra mente ya no está cauterizada por el enemigo, sino que hay una sensibilidad de parte del Espíritu cuando estamos a punto de hacer algo malo y el Espíritu Santo en su impulso nos detiene, te detiene a que actuemos de una manera equivocada. Entonces, Cristo me hace sentir lo que estoy haciendo no está bien. Y no debo hacerlo, pues si lo hago, estoy en pecado. Estamos en pecado, iglesia. Número 2, la conciencia de mi prójimo. Porque tú podrás decir, bueno, es que yo sí tengo dominio propio, yo me echo mi copita y yo me echo ¿verdad? A escondidas donde nadie me ve, ¿verdad? Tú podrás decir eso, ¿verdad? Y si tienes dominio propio y lo haces, pues yo no sé, hay que te juzgue Dios. Pero cuando hablamos de la conciencia del prójimo, es ahí, iglesia, donde muchas veces nosotros estamos detendiendo la extensión del evangelio, la extensión del reino de Dios. Porque mucha gente sí ve nuestras acciones, sí ve cómo somos nosotros, sí ve si somos unas personas dentro de la iglesia y somos otras fuera de la iglesia. Entonces, no solamente es mi conciencia, sino que la conciencia que tengo hacia los demás. Y Pablo escribe a la carta de Corintios, mira lo que escribe Pablo, qué interesante, dice. Pero miren que esta libertad no sea tropiezo para los débiles. Así de que tú nunca hagas algo que pueda debilitar a alguien que no tiene esa fe en Cristo aún. No puedes hacerlo. Porque en vez de acercarlo, lo vas a alejar mucho más y aparte te va a juzgar.
Qué bien merecido lo tienes. Entonces dice Pablo, pero miren que esta libertad no sea tropezadero, para los débiles. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, ¿no es cierto que la conciencia del que es débil será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y aquí Pablo está contando una historia acerca de que la gente que estaba comiendo, ¿verdad? Comiendo comida literal, sacrificada a ciertos ídolos de aquel entonces. Entonces dice Pablo, así por el conocimiento tuyo se perderá el débil, un hermano por quien Cristo murió. Entonces está diciendo, ¿sabes? La gente te está viendo. La gente ve cómo actúas. A veces, iglesia, no es necesario abrir una Biblia. No es necesario decir muchas palabras. A veces, como dijo, ¿verdad? A San Francisco de Asís, a veces tus muchas palabras, ¿verdad? Tus muchas palabras no me dejan escuchar tu voz. Las palabras, iglesia, nosotros a veces nuestro mayor testimonio es nuestra vida transformada a través del Espíritu Santo para los demás. No podemos vivir vidas dobles. Entonces, ser conscientes, primeramente para mí mismo, después para mi prójimo. Y luego Pablo sigue diciendo, de esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo sus débiles conciencias, contra Cristo están pecando. Por lo cual, si la comida es para mi hermano ocasión de caer, yo jamás comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Yo espero aquí no encontrarme con alguien que me diga que se ofende cuando yo como tacos delante de él. Espero que no. Pero si así fuera, no lo haría. Tenemos a David, ustedes saben, viviendo con nosotros, y él me comenta que dentro del equipo de trabajo que él estaba, todos eran veganos, menos él. Y dice que él, por honrarlos, a veces dice él comía de la comida. Eso es un buen ejemplo para mí. Él comía de la comida que ellos llevaban, ¿verdad? Yo, la verdad, una vez María me quiso dar atol con el dedo, como dicen por ahí, me hizo tacos de ¿cómo se llama esa carne? De soya. Una vez me quiso dar tacos de soya y Edwin y yo, que somos taqueros, le dijimos, ¿qué has hecho con nosotros, mujer pecadora? En otra ocasión nos hizo huevos con aceite de coco. Y yo decía, ¿por qué en otras partes los huevos saben tan rico y por qué en casa saben tan mal los huevos? Nos estaba haciendo huevos con aceite de coco. Por dar unos ejemplos, iglesia. Aquí Pablo está hablando de algo que estaba pasando a través de la comida. Él estaba diciendo, si yo sé que le ofende a mi hermano comerme unos taquitos, un buen asado, ¿verdad? No lo voy a comer porque le ofende. Comeré los frijolitos negros con plátanos fritos. ¿Sí entienden, iglesia? Entonces, el testimonio que damos a los demás. Tenemos que comprender también que como cristianos, como hijos de Dios, debo de ser sabio para usar mi libertad en Cristo. No solamente por mi conciencia, sino también por la conciencia de los demás. ¿Cómo le puede estar afectando la manera en que yo estoy viviendo la vida en Cristo? Y por último, Javi, no sé si me quieres ayudar. Todo lo que hagamos, iglesia, todo lo que hagamos nosotros, todo debe ser para la gloria de Dios. Que glorifique al Señor todo lo que nosotros hacemos. No tienes que agradar tú, ciertamente al hombre, a la mujer, debe de ser testimonio para esa persona, pero todo lo que tú hagas debe glorificar a Dios. Y Pablo escribe también ahí mismo a los Corintios, más adelante en el capítulo 10, versículos 31 al 32. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, mira lo que está diciendo. Si pues comes o bebes, ¿quién no come? ¿Quién no bebe? Y aquí usted quisiera decir, ay, cómo hubiera gustado que el apóstol Pablo hubiera sido más específico en cuanto, tal vez no la comida, pero sí la bebida. ¿Será que la bebida está hablando de un tequila mexicano? ¿O un buen vino, qué sé yo, italiano, argentino? ¿Por qué no le agregó ahí, verdad? Porque somos vivos. Pero ¿qué tal si está hablando simplemente de un vaso de agua? Está hablando solamente de un vaso de agua. Entonces, Pablo dice, ¿verdad? Es interesante y me gustaría hablar un poco más meterme un poco más en esto, pero no lo voy a hacer. Pero si pues comes o bebes, dice, o hacéis otra cosa, entonces agrega otras cosas o otra cosa. Porque nos podemos quedar con la mentalidad de la comida y la bebida.
Pero Él está diciendo, o haces otra cosa. O sea, todo lo que hagamos, iglesia, todo lo que hagamos. Dice, la pregunta, Él lo cierra en una pregunta: ¿glorifica a Dios? ¿Glorifica realmente a Dios lo que tú haces? Lo que haces en secreto, en tu cuarto, lo que haces en público, lo que haces con tus compañeros de trabajo, lo que haces con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, cuando te enojas, cuando te irritas. ¿Glorifica eso a Dios? Eso es lo que está diciendo Pablo. Hazte esa pregunta. Si estamos hablando de la bebida, de la comida, ¿verdad? Pero cualquier otra cosa, hazte esta pregunta: ¿realmente glorifica a Dios lo que haces? ¿Puede glorificar a Dios haciendo esto que quiero hacer? Entonces, iglesia, somos libres para hacer todo, siempre y cuando glorifique a Dios. Siempre y cuando glorifique a Dios. Así que cierro nuevamente con el pasaje que leí al principio, que es el título del tema. Juan está escribiendo aquí, Jesús está hablando, dice: por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mí y en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ojo lo que sigue diciendo. Versículo 33, le respondieron. Había gente que estaba creyendo, pero algunos incrédulos, alguien que no creía, como siempre hay en las iglesias. Gente que cuestiona, gente que critica, ¿verdad? Habían los incrédulos ahí, siempre va a haber esos. Siempre van a haber. Entonces dice, le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Porque así es el esclavo. Puede estar bien, siendo bien, pero bien esclavo, y no lo reconoce. Estos hombres de letras aparentemente tenían al Mesías, al maestro de maestros, al rey de reyes, señor de señores, y no lo supieron reconocer. Pero ellos respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Y luego Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Ahí tiene la respuesta a las preguntas que tal vez te haces. ¿Es pecado esto? ¿Es pecado esto otro? ¿Es pecado esto? O sea, ahí está la respuesta a tus preguntas. Todo aquel que es esclavo del pecado, permanece esclavo del pecado. Y luego dice el versículo 35, el esclavo no permanece en la casa para siempre. Oiga eso. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y esta es una cita referente cuando nosotros leemos en Juan capítulo 1 que Jesús dice: vino al pueblo de Israel. Ellos eran los primeros. Ahora ellos serán los postreros. Porque nosotros los gentiles, los que no venimos de sangre judía, sino que simplemente por la misericordia y la gracia de Dios, a nosotros nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. ¡Qué privilegio, iglesia! Entonces dice que el esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Tú no debes de ser más ya esclavo del pasado. No puedes ser esclavo ya del temor. Así que, versículo 36. Así que si el hijo los hace libres, nadie más te puede hacer libre, iglesia. El único que te hace libre es Jesús. Así que si el hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham. No obstante, procuran matarme. No reconocían al Mesías. Y así hay muchos ahora en este mundo, en las iglesias, así hay muchos que por sus acciones, por lo que hacen, no reconocen a Jesús en su vida. Porque tienen temor de vivir una vida libre en Cristo. Porque tal vez tienen temor de entrar en una religiosidad. Pero ya te dije, Dios no es religión. Dios no es religión, pero Él quiere hacerte libre. Entonces ustedes procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Mira qué palabras de Jesús. Al principio leíamos que algunos se habían convertido, pero ahora Jesús le está hablando a aquellos duros de corazón. ¿Y cuántos no hay así en las iglesias? Que son solamente calientabancas. Hay una dureza en su corazón, no hay un cambio de vida. Iglesia, Dios nos está hablando, está dando la oportunidad y diciendo: no seas duro de corazón.
Vive vida transformada, vida cambiada realmente. Y luego termina diciendo, yo hablo de lo que he visto estando con el Padre. Jesús ya había estado con el Padre. Él no nació 2000 años atrás, no. Él siempre fue, siempre será y siempre ha sido el Dios eterno encarnado en Jesús. Y Él dice, hablo lo que he visto estando con el Padre. Y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Qué palabra tan importante esta, porque ellos estaban siguiendo tradiciones de sus padres, antepasados. Y hasta ponían como Abraham como alguna excusa. Mas no reconocían que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba ahí con ellos. Que no pase desapercibido para nosotros, iglesia. Que Jesús no solamente pase por nosotros, que Él se quede con nosotros. Que Él viva con nosotros, que Él viva en tu casa, que Él viva en tu corazón, que Él viva en tu alrededor. Y que podamos realmente no vivir una vida de libertinaje, pero sí vivir una vida de verasmente libres en Cristo Jesús. Ahí seremos victoriosos, tomando en cuenta de que tenemos un hombre carnal con el cual estaremos luchando hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero tú tienes que tomar decisiones cada día de tu vida, decisiones que glorifiquen el nombre de Dios cuando las hagas. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, esta preciosa tarde ya, Señor, porque mira, nos hemos gozado, hemos comido rico, Señor. Gracias por las familias que han aportado, que han traído, que han, Señor, decidido compartir con nosotros. Y si bien, Señor, celebramos un mes de libertad en nuestros países latinoamericanos, Padre, tanta gente aún viviendo en esclavitud, tanta gente aún viviendo, Señor, bajo la opresión de Satanás, tanta gente viviendo, Señor, cegada espiritualmente, porque no quieren vivir realmente una vida libre en ti, Señor. Para esta mañana, Señor, oramos para que tú rompas toda cadena, Señor. Que haga transformación espiritual realmente en nosotros cada día, Señor. Es lindo vivir, Señor, bajo tu protección, bajo tu bendición, sabiendo que no somos perfectos, Señor, pero irnos a acostar cada noche con conciencias tranquilas, Señor, diciendo, Señor, creo que hoy te glorifiqué con mi vida, hoy te glorifiqué con mis acciones. Señor, gracias porque sí estuve a punto de caer, estuve a punto de pecar, pero tú me ayudaste, Señor. Tú me ayudaste a no pecar. Gracias, Señor, porque eres el único que me puede ayudar a luchar con mi viejo hombre, con mi carne, Señor. Padre, ayúdame, Señor, también a ser ejemplo a otros. Ser consciente de que yo te necesito y que soy hombre pecador y que te necesito a cada instante de mi vida, Señor. Pero ser consciente que a través de mi testimonio, Señor, yo puedo, Señor, tal vez acercar a alguien a ti, Señor. A dar de gracia lo que de gracia he recibido, Señor. Ayúdame a hacer de mejor manera, Señor, testimonio para mis amigos, para mis familiares, para mi familia, Señor. Ayúdame a hacer el mejor testimonio posible, Señor. Y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu verdad, Señor, nos hace libres. Y esta mañana, Señor, tú que conoces cada corazón aquí presente, tú sabes sus luchas, sus batallas, Señor, por lo que ellos están luchando, Señor. Y que por no entregarlo a ti por completo, Señor, no pueden ser completamente libres. Pero la libertad, Señor, que tú nos quieres dar, nos la das a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor, la que nos hace hacer conciencia siempre de cómo andamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que cada día podamos ser una iglesia, que no nos conformemos a los domingos, Señor, sino que seamos una iglesia donde podamos conectar también los unos con los otros, orar los unos por los otros, Señor, crecer en conocimiento los unos con los otros, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te lo pedimos, Padre, confiadamente en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Iglesia, sigue esta conversación con tu Dios en tu casa. Sigue orando, sigue clamando, no te des por vencido. Y no estás solo. Espero que este mensaje no haya sido un mensaje de condenación, sino que un mensaje todo lo contrario, de esperanza. Que hay una lucha que tenemos, carnal,
pero Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Y bueno, vamos a seguir celebrando, porque hay carnitas.